Hola, bienvenidos a uno de los primeros debates que vamos a hacer, la primera mesa compartida. Esto es un café sin café entre dos miembros del claustro del máster de Dirección Inmobiliaria de la Fundación Escuela de Edificación y de Colegio de Aparejadores de Madrid, título propio de la Universidad Francisco de Vitoria. En 2 semanas bueno, escasas empezamos de nuevo el máster con la asignatura de urbanismo, donde hablaremos de planeamiento, de gestión, de disciplina urbanística y todo lo relacionado con el mundo inmobiliario o del real estate. Entonces hoy pues tenemos la suerte, yo soy José Manuel Sánchez, director del máster, y tenemos la suerte de tener a don Vicente Estebarán, que nos va a acompañar y es uno de los directores del módulo o de la asignatura de urbanismo, donde vamos a coordinar toda esta experiencia para los alumnos, que es continuación de una formación continuada, donde el máster se estructura en 3 áreas: valoración internacional, urbanismo y consultoría, análisis y dirección inmobiliaria. Y Vicente, pues bueno, hoy vienes de conejillo de Indias, como yo, que es la primera vez, para tener una charla entre los dos acerca de algo que hilamos de una charla del día 20 del mes pasado, precisamente, donde participaste tanto tú como Felipe Iglesias, ahora te presenta Vicente, Muy bien. como moderadores de un debate de verdad muy, muy enriquecedor aquí en la Comunidad de Madrid, acerca de, bueno, pues la relación entre medio ambiente, autorizaciones de medio ambiente, normativa y legislación medio ambiente, y la parte de planeamiento. O sea, esto Ujú. que es una inmensa oportunidad, como vimos el otro día, y que, bueno, gracias a ti, pues planteamos este primer reto de hablar sobre este tema, ver en qué punto estamos, dónde vamos, sobre todo para los alumnos, pero también para el público en general, es hacia dónde estamos yendo, qué Ujú. oportunidades hay, qué riesgos, joder, qué Ujú. ventajas. Sí, Y bueno, como tú te lo sabes todo, pues nada, bienvenido Vicente, muchas gracias perfecto. por estar Pues aquí. bien hallado, José Manuel. Hola a todos. Y bueno, primero me voy a presentar. Como bien ha dicho José Manuel, soy el codirector del área de urbanismo, planificación y gestión urbanística, junto con Felipe Iglesias. Y vamos a hacer un pequeño desarrollo, un pequeño comentario, una reflexión. Esto tiene que ser una serie, un espacio para la reflexión desde el punto de vista profesional y multidisciplinar. Aquí estamos sentados, pues, ingenieros, abogados, economistas, arquitectos, etcétera, etcétera, para ver exactamente cómo se pueden aprovechar las novedades legislativas, que en este caso vamos a hablar de la Comunidad de Madrid, que ha puesto encima de la mesa con la aprobación de la Ley 7/2024 del día 26 de diciembre, muy reciente, y que nos permite diversas cuestiones para agilizar toda la tramitación de instrumentos urbanísticos, y concretamente de lo que hoy vamos a hablar es de la posibilidad de agilizar aún más, si cabe, la tramitación de procedimientos medioambientales, porque se permite por primera vez la tramitación simultánea de los expedientes de evaluación ambiental estratégica y de los expedientes de los EIA, los expedientes de incidencia ambiental o de impacto ambiental de cada uno de los proyectos. Esta posibilidad es una novedad que no existía hasta la fecha y que lo que hace es agilizar bastante estas posibilidades de desarrollo, lo cual es una cosa muy, muy atractiva para todos los operadores del sector. Dicho lo cual, voy a empezar con un breve resumen y ya le Sí, doy sí, sí. paso a José Manuel. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, estas instituciones siempre van buscando la máxima excelencia didáctica y la máxima excelencia en la aportación de conocimientos a los clientes, que son ustedes, que son los alumnos del máster y de todos los programas que hacemos. Por lo tanto, es importante que antes de llegar al meollo de la cuestión, vamos a empezar por una introducción de cómo llegamos hasta aquí. Es decir, cómo es la distribución de competencias en estas materias tan interesantes y tan importantes desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista medioambiental. Y para ello nos vamos a la Constitución de 1978. En esa Constitución, en los artículos 148 y 149, se establecieron la distribución de competencias entre las comunidades autónomas y el Estado. Concretamente, el artículo 148.3 estableció que eran las comunidades autónomas las que asumían las competencias de legislación en materia de urbanismo, ordenación de territorio y vivienda, y en el punto número 9 se establecía que asumían igualmente las competencias de legislación en materia de medio ambiente.
Y por su parte, el artículo 149 estableció que el Estado se quedaba la competencia exclusiva para tramitar legislación básica en medio ambiente que luego podía ser desarrollada por las comunidades autónomas. Con lo cual nos encontramos en una situación en la que tenemos múltiples legislaciones de todas las comunidades autónomas en materia tanto urbanística como medioambiental. Y por otra parte tenemos la legislación estatal que viene de la Unión Europea, que aprueba directivas que son traspuestas por el Estado español, aprobando las leyes básicas que posteriormente son desarrolladas por las comunidades autónomas. Por lo tanto, el acervo legislativo que tenemos que aplicar es muy amplio en materia urbanística y en materia medioambiental y están íntimamente unidos, porque todos los proyectos de desarrollo inmobiliario previamente tienen una fase de planificación urbanística y gestión y, por supuesto, una fase de análisis ambiental para ver exactamente de qué forma pueden afectar esos proyectos que están planificados al medio ambiente. Y, dicho esta pequeña introducción... Y esto nos lleva a la conclusión de coordinación. La primera palabra que a mí se me viene es coordinación. O sea, ¿cómo coordinan o van a coordinar o han coordinado esto? Porque sabemos que el resultado, a ver, no es precisamente el facilitar al promotor de suelo, al promotor de planeamiento, digamos, tener varias cosas claras que al final nos inciden en el mundo inmobiliario de forma directa, ¿no? Tanto en el número de viviendas que se pone en el mercado como en los costes de las mismas y en los riesgos asumidos, ¿no? Porque, claro, hay esta profusa cantidad de normativa, legislación, hace que, además, que no está coordinada. Yo comentábamos antes que incluso hay terminologías en la parte urbanística y en la parte ambiental que ni siquiera se llaman igual, coinciden. Entonces, todo esto es muy confuso y yo que trabajo con fondos internacionales, claro, explícale esto a alguien de fuera, ¿no? Pero no está coordinado. Oye, ¿y cómo el promotor español se mete a promover suelo, ¿no? Entonces, tú, Vicente, ahora mismo, ¿cómo crees que esta propuesta que está haciéndose desde la Comunidad de Madrid puede afectar esto? Porque al final, normalmente esto se suele extrapolar al resto y si las cosas funcionan bien, se suelen copiar en el resto de España. Bueno, pues mira, yo creo que realmente, o sea, es una oportunidad verdaderamente pionera lo que está sucediendo, porque la Comunidad de Madrid está haciendo una tramitación de legislación que es muy innovadora. Básicamente es tan innovador que podríamos decir que es prácticamente revolucionario. Porque tuvimos hace poco, como sabes, a la directora general de urbanismo de la Comunidad de Madrid y a la directora de la oficina del plan del Ayuntamiento de Madrid. Claro. Y ellas mismas pues estuvieron poniendo sobre la mesa el día 20 de febrero, en la jornada de la mesa redonda que mantuvimos, pues algo que ellas mismas definieron como disruptivo. Porque, claro, cambiaba radicalmente el paso que lleva la legislación en el punto de vista tanto urbanístico como medioambiental de toda la vida. Y entonces, por primera vez se atreven a introducir una serie de cambios que pueden ser un ejemplo a seguir. En este caso, como lo que estamos diciendo es que, desgraciadamente, al existir tan profusa legislación a cumplir, por un lado medioambiental y por otro lado urbanística, que no son coincidentes, por ejemplo, para tramitar cualquier instrumento de planeamiento urbanístico, las administraciones urbanísticas tienen que esperar a obtener el plácet, la aprobación de las autoridades medioambientales. Y esto es una clave. Y esa es la clave. Es decir, en todos los procedimientos que llaman de EAE, que es de evaluación ambiental estratégica, que puede ser simplificada u ordinaria, hay que presentar una serie de documentación muy completa, pues un informe que tiene que realizar el promotor, sea promotor privado, sea promotor público, sea promotor mixto, público-privado, tiene que preparar una especie de proyecto donde tiene que analizar exactamente qué propuesta técnica, jurídico y urbanística se plantea y cuáles son los puntos que podrían interpretarse como que afectan al medio ambiente y una serie de hipótesis o condicionantes para desarrollar y subsanar los hipotéticos problemas que podrían suceder en el futuro. Entonces, hay una serie de fases que tienen consultas a las administraciones públicas, información pública para que todo el mundo pueda presentar alegaciones, claro, y entonces ahí empezamos a tener mayor lentitud todavía en la tramitación, porque como sabemos es fundamental en toda tramitación administrativa, según la legislación española, tiene que haber esa información pública, porque si no la hay, cualquiera podría, una vez que estuviera aprobado el instrumento, podría impugnarlo diciendo que ha quedado en indefensión. Y eso es una de las mayores principales causas de las sentencias que declaran la nulidad de
planes generales, planes parciales, es decir, de instrumento de planeamiento en España, porque se ha saltado ese paso. Entonces es fundamental siempre cumplirlo. ¿Pero qué conlleva eso? Que como por otro lado luego hay que empezar la tramitación urbanística, de nuevo hay que hacer ese plazo, ese periodo de información pública, Correcto. con lo cual la burocracia se duplica, se pierden los límites temporales, nunca se cumplen, los plazos son meramente orientativos y entonces, bueno, pues nos podemos encontrar con tramitaciones que duran 4, 5, 6, 7 años de un plan general con toda tranquilidad. Entonces, y poco me parece. Y poco, bueno, explicado, claro, tenemos ejemplos superiores. Por lo tanto, creo que, dado que las administraciones públicas, en este caso en la Comunidad de Madrid, están en una situación, o sea, en un mood, que dirían los anglosajones, de vamos a innovar, es decir, vamos a arriesgarnos a crear algo nuevo, pues creo que sería un buen momento para decir, señores, vamos a por lo menos analizar, a ver de qué manera podríamos lograr la simultaneidad total de la tramitación tanto urbanística como medioambiental, para lo cual quizá a mí se me ocurre y estamos haciendo una especie de brainstorming para que luego todos ustedes puedan opinar cuando estemos en clase, aquellos que quieran participar, de quizá podríamos analizar la hipótesis de unificar en un único procedimiento la tramitación tanto medioambiental como urbanística, para de esa forma evitar la duplicidad temporal y la repetición de fases en el procedimiento, porque no son coincidentes las fases de los procedimientos de las leyes urbanísticas con las fases de los procedimientos de las leyes ambientales. Y además hay un orden en el que uno tiene que parar y esperar al otro y el otro al uno, y al final, o sea, no se puede hacer nada en paralelo, y sino que va concatenado. Entonces, claro, esto es lo que a mí yo siempre le explico a los alumnos y a mis clientes. Cuando hablamos de valoración de suelo, análisis de suelo a largo plazo, digo siempre, tened en cuenta que el suelo va entre 0 e infinito. Digo, y 0 nunca es 0. Ponle 5, ponle 7, pero de ahí va a infinito, porque efectivamente todos sabemos y hemos visto muchas veces planeamiento que se ha vuelto atrás, o lo que nos suele ocurrir, que esto sí que es un problema social, que es que el planeamiento que se hizo hace 10 años, con el concepto de vivienda que se hizo hace 10 años, o de comercio que se hizo hace 10 años, o industrial, no es el que hoy en día, cuando estamos poniendo ladrillo, necesita la sociedad, necesitan las empresas. Entonces, se nos queda caduco, ya simplemente, ya no por una dimensión económico-financiera de lo que supone, compro un suelo y tengo eso ahí apalancado, pagando intereses de, digamos, de la deuda durante un periodo entre 5, 10 o infinito, ¿no? Entonces, bueno, claro. Llegados a este punto, Vicente, ¿cómo crees que tú, cómo podemos hablar? Porque has comentado que había varios documentos. Sí. Que además hemos estado hablando previamente tú y yo, y he dicho, mira, Vicente, esto a mí me supera mucho. Esto, los EIAs, los AIS, a ver. Vale, son... Sí, de forma sencilla, sí, que ya sabes que los técnicos pues, entendemos de otra forma. De forma muy sencilla, o sea, los procedimientos ambientales que existen, que son necesarios la tramitación para aprobar esas figuras, esos instrumentos de planeamiento, pues se llama la tramitación, la evaluación ambiental estratégica de planes y programas. Y puede ser de dos formas, o bien ordinaria o bien simplificada. La ordinaria es, pues, para aquellos procedimientos que son más amplios, más complejos, como por plan general, por decirlo así, plan general, o incluso alguna modificación de plan general, siempre que sean modificaciones estructurales que afecten a esa ordenación estructurante del territorio y por lo tanto tengan una incidencia importante en parámetros que pueden afectar al medio ambiente. Okay. Y luego nos encontramos con la posibilidad de hacer una tramitación más rápida, más escueta, menos burocrática, que es la evaluación ambiental estratégica simplificada, que es en aquellos proyectos que tienen menor calibre, menor tamaño, es decir, que no afecten, por ejemplo, a suelo no urbanizable, que no afecten a ningún tipo de suelo que tenga algún grado de protección, y de esa forma podemos ser más ágiles en la tramitación. Pero no obstante, como bien has dicho, nos encontramos con la legislación actual en una situación en la que la administración urbanística va a permanecer en espera, en stand-by, hasta recibir el ok por parte de la Dirección General de Medio Ambiente con esas tramitaciones. Y luego tenemos
otro tipo de evaluación que es en un grado más bajo, por decirlo de alguna forma, en un escalón más bajo, que ya directamente no del instrumento de planeamiento, sino ya del proyecto de arquitectura e ingeniería que se presenta para obtener la licencia, que es la EIA, la evaluación de impacto ambiental. Bien. ¿Vale? Con lo cual, por eso son varios procedimientos diferentes que son de tramitación diferente y diversa. La evaluación de impacto ambiental es más rápida y, como hemos dicho al principio, por primera vez en esta innovación legislativa de la Ley 7/2024 de la Comunidad de Madrid, se hace una modificación de la Ley 2/2002 de evaluación ambiental de la Comunidad de Madrid, donde se dice que se va a permitir en determinadas circunstancias que se puedan tramitar simultáneamente la evaluación ambiental estratégica, es decir, para lo que es el plan, y la evaluación de impacto ambiental, que sería para el proyecto. Hay que, bueno, ver condiciones específicas. Digamos, un escalón arriba, un escalón abajo y simultáneamente la tramitación, con lo cual, se puede ahorrar bastante tiempo, que es el problema que nuestros clientes tienen. Los promotores se desesperan por la prolongación sin medida prácticamente de este tipo de ¿Y esto nos puede llevar que si falla el escalón de abajo, se replantee el escalón de arriba o no? Bueno, esperemos que no. Nunca sabemos ya desde el punto de vista jurídico. Yo lo que estimo, como no se ha hecho nunca, se acaba de aprobar, no se sabe, ¿no? Pero yo creo que esto se va a aplicar con muchas ganas de que salga bien, porque es una innovación que va a ser referente en el urbanismo a nivel nacional. Entonces, lo que se va a buscar es la máxima seguridad jurídica. Y el hecho de que se pueda permitir esta simultaneidad quiere decir que van a estar coordinados los equipos que estén analizando el expediente de evaluación ambiental estratégica y el expediente de evaluación de impacto ambiental. Si están coordinados, no existiría prácticamente ningún riesgo de que el segundo pudiera afectar al primero, porque la aprobación de ambos simultáneamente estaría coordinada. Bueno. Bien, o sea que yo creo que la palabra que más hemos nombrado ha sido coordinación. Aquí creo que es una de las claves, ¿no? Hay diferentes actores, también siempre lo hablamos en clase de todo lo que es el referente en el urbanismo y todo lo que está en su ecosistema, ya hablando de medio ambiente, siempre se ve afectado por un montón de factores, ¿no? Pero tenemos 17 comunidades autónomas, tenemos una ley estatal, tenemos 8.000 y pico municipios en este país, que cada uno tiene sus normativas y sus peculiaridades, ¿no? Y no siempre coinciden todas las alineaciones, digamos, incluso políticas. Entonces, claro, eso siempre nos produce mucho ruido. Se paran planes generales, se tienen dudas, pero la aceleración nos puede entonces llevar, o sea, esa aceleración, o sea, llevar las cosas en paralelo nos puede hacer llegar a que las cosas, al hacerse menos tiempo, sea mucho más fácil de que ocurran, ¿no? Pues sí. Hombre, esta aceleración, como digo, tiene que ir acompañada de una mayor especialización de los funcionarios que tienen que tramitar estas cuestiones, es decir, un análisis básico. Claro, pensemos, nosotros que no somos funcionarios y que no tramitamos, pero nosotros lo que tenemos es una obligación, es cumplir con máximo rigor y eficiencia el mandato de nuestro cliente, que es presentar un proyecto para conseguir una licencia. Con lo cual, por eso siempre el urbanismo, me gusta decir mucho que es multidisciplinar, porque aquí vemos el mismo problema, pero yo lo veo con los ojos de abogado y economista, tú lo ves con los ojos de arquitecto técnico, aparejador, evaluador económico, es decir, otro verá con los ojos de arquitecto, otro de sociólogo, otro de medioambientalista, y al final nuestro objetivo es llegar a la conclusión más enriquecedora para evitar esos problemas. Es decir, que tengamos la mayor seguridad jurídica de que la tramitación es correcta. Por lo tanto, yo estoy seguro que desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid, el hecho de introducir esta capacidad de simultanear expedientes va a conllevar que se actualice y se modernice también la preparación de los técnicos, tanto municipales como de los técnicos. Qué interesante. Que eso dentro, en este colegio precisamente, unos cuantos técnicos hay en administración pública. O sea que muy interesante. Bueno, es más, es que no hemos hecho una presentación muy completa, pero yo he estado al otro lado también de la mesa. O sea, yo he estado en el sector público y estoy en el sector privado. Yo era director de proyectos urbanísticos de la zona franca de Cádiz, perteneciente al Ministerio de Economía, que es un puerto de interés general del Estado. Y entonces, claro, sé perfectamente cómo al otro lado de la mesa se gusta recibir la documentación para facilitar la emisión de los informes favorables para poder otorgar las autorizaciones a la mayor brevedad posible. Entonces, yo creo que es esos inputs o esos puntos positivos que se pueden aportar entre
administración y administrado, es decir, esa colaboración público-privada es Correcto. fundamental Colaboración siempre, sí. para que todas estas cuestiones, colaboración y coordinación, como estamos Y diciendo, coordinación. ambas Sí. los COCO, son fundamentales para que podamos disfrutar de un exitoso desarrollo de estas novedades legislativas y, por supuesto, lo que estamos aquí poniendo encima de la mesa en este espacio de reflexión, que es que vayamos un poquito más allá. Este primer paso que ha dado la Comunidad de Madrid es magnífico y estamos todos encantados de que sea tan positivo porque se elimina burocracia, se eliminan pasos, se agiliza sin perder seguridad jurídica, ¿vale? Permitiendo esa simultaneidad en dos casos concretos. Si damos ese salto cualitativo de ser todavía más ambiciosos para intentar que durante toda la tramitación de todos los instrumentos urbanísticos de planeamiento se pueda ejercitar de forma única, es decir, en un único expediente o, si es en dos, que sea de manera simultánea, se pueda llegar fácilmente a la obtención de la aprobación definitiva de ambos expedientes o del expediente unificado con la plena seguridad jurídica y tranquilidad de espíritu de que al existir esa coordinación y esa colaboración, pues vamos a llegar a buen puerto y si alguien pretende impugnar judicialmente, tendrá difícil una declaración de nulidad porque todo se habrá hecho verdaderamente de manera eficiente y eficaz. Correcto, sí, sí. Es un punto muy importante. Yo como mi punto de vista siempre es el del inversor, Claro. del fondo internacional sobre todo, es donde meto mi capital, donde meto mi dinero y que se siente alguien de este país, como he sido yo unas cuantas veces, a explicarles a grandes rasgos el urbanismo en España Claro. y que no se lleven la mano a la cabeza y me digan, pero ahí es que estáis locos. O sea, el promotor, ¿cómo es capaz de invertir dinero en estos proyectos si no tienes certidumbre de riesgos que además tú eres propietario, pero no dependen todos de ti? Porque hay una administración pública que, bueno, a veces le falta un poco de coordinación. Y entonces, y además, cuando financiamos el proyecto, necesitamos saber cuántos años vamos a pagar lo que decíamos antes. ¿Cuántos años vamos a pagar intereses? Y eso dependía de muchas cosas. Si eso acortamos, esto es muy cachón, porque claro, también soy valorador, y joder, entonces los suelos en esta comunidad donde estamos por curiosidad, porque tenemos alumnos de toda España y de fuera, vamos a subir ya los valores. O sea, si se acortan los periodos de tiempo de los descuentos de flujo de caja de análisis, los riesgos se minimizan, con lo cual, oye, los bancos o los financiadores deberían menos percepción de riesgo, le quitan un poquito de porcentaje de intereses o de exigencia y eso nos lleva a subir los valores. Que no creo que sea interesante por inflacionista, pero si nos lo llevamos a la reducción después final del usuario final de la vivienda, sea vivienda de protección, sea vivienda libre, sea, joder, que tenemos un problema de vivienda en España, ¿no? Y clarísimo y meridiano. Todo esto que nos estás contando o que se está intentando aquí, yo creo que se va a conseguir por muy buena voluntad. Y hay muy buenos profesionales metidos en este tema, creo que nos va a llevar a lo que también siempre digo en clase, o sea, el urbanismo es la madera con la que hacemos los muebles, con la que hacemos las casas. Claro. Si no hay madera, hoy el mueble no lo vamos a hacer dentro de 3 años. Entonces, esto nos hace cortar mucha madera mucho antes, quizá. Totalmente. Pues eso es una noticia. No sé, Vicente, si quieres compartir algo más, Sí, seguro que sí. bueno, pues lo que estábamos comentando antes de empezar la grabación y la charla es hacer resumidamente que yo voy a empezar y vas a terminar tú, que lo tienes muy, muy clarito, estas posibles ventajas que podría tener lo que estamos diciendo. Sí. Es decir, si entre todos, es decir, actores públicos y privados, con esa colaboración y esa coordinación, fuéramos capaces de poner nuestro granito de arena y conseguir que las tramitaciones urbanísticas se desarrollen de forma única o unida con las tramitaciones urbanísticas, o si es por separado, que sean de forma simultánea, para evitar errores, para evitar discrepancias entre unas y otras y para, sobre todo, no llegar a esa prolongación en el tiempo de la tramitación tan enorme como se tiene hoy en día, yo creo que se conseguiría, como bien está diciendo, pues yo también tengo muchos clientes que son fondos de inversión internacional y cuando vienen a España, bueno, pues lo primero que tienen miedo por la inseguridad jurídica. Sí. La inseguridad jurídica que ellos valoran sobre todo en la duración excesiva de las tramitaciones
por la excesiva burocracia. Entonces, la primera cuestión que yo veo que sería muy positiva con la disminución de los plazos de tramitación y de esa enorme burocracia es que todo se haría de manera mucho más sencilla, en mucho menor tiempo. Por lo tanto, los costes económicos de financiación se reducirían de manera bastante importante. Claro. Todo el mundo tendría más seguridad en lo que puede pasar y cuándo puede pasar, ¿vale? Y bueno, te dejo que continúes con tus Se puntos también. puede planificar. Claro. Se puede planificar, que es tan importante en el mundo empresarial, en el mundo económico, es saber cuándo empiezo y cuándo acabo. Claro. Cuándo empiezo, cuándo voy a tener que captar capital para hacer edificios, porque al final el urbanismo, pues la parte de la obra civil, de la urbanización, la farola, las calles, cuesta lo que cuesta, pero lo gordo de la inversión es la compra del suelo inicial y la parte de la edificación, ¿no? Y cómo no, joder, si tienes una más o menos certeza de cuándo vas a poder edificar, bueno, es que ya los planes cambian. Y los planes cambian y se abre otro universo para nosotros. Ya entramos en el mundo también de la atracción, o podemos entrar al mundo de la atracción de los inversores a medio largo plazo en suelos con esa seguridad que tú estás diciendo. Con lo cual, o sea, no le veo ni socialmente, ni financieramente, ni de forma de planificación, ni de forma de estratégico de cuántas viviendas vamos a poner en el mercado, porque es que hay veces que sale un planeamiento, otro se retrasa y de repente pues te faltan 2.000 viviendas. Pero han salido 2.000 en otro sitio, que no hacían tanta falta. Y es que esto es nuestro día a día hace muchos años. Y insisto, explicarlo que lo sabes tú bien, a los fondos y a la gente de fuera de este país es complicado. Pero bueno, precisamente por eso hacemos esta formación. Esta es una de las 3 patas fundamentales del máster, ¿no? El urbanismo, el planeamiento, el cómo, o sea, es la base de todo el mundo ahora se llama real estate, de todo el mundo inmobiliario de este país. Correcto. Por eso ya para terminar yo diría a todos aquellos que están interesados en este tipo de formación que es fundamental tener en cuenta siempre que cuando nos sentemos en una mesa con una administración pública no tenemos que verle como el enemigo, sino todo lo contrario. Es nuestro colaborador necesario para conseguir el éxito en la inversión, el éxito en el desarrollo del proyecto y por lo tanto es fundamentalmente necesario y yo diría más imprescindible esa colaboración y esa coordinación entre todas las partes implicadas. De ahí que la colaboración público-privada es el futuro. Y haciéndolo con plena buena fe, profesionalidad y eficiencia, no me cabe la menor duda que llegaremos siempre a obtener desarrollos exitosos. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Hoy cerramos la primera de nuestras charlas, de nuestros primeros cafés. Vamos a hacer más, ya se nos han ocurrido unos cuantos más. Animaros. Empezamos el máster 28 de este mes. Entonces empezamos por urbanismo precisamente. Es un urbanismo que hemos conseguido que esta parte tan compleja, me parece algo, sobre todo a los técnicos y que somos menos apegados a las letras, se hace de forma muy fácil, muy esquemática. O sea, los directores hacéis magia en este punto, ¿no? Entonces, animaros. Gracias. Empezamos ya. Termináis entendiendo absolutamente cómo se mueve todo el mundo del real estate en este país, porque la base de absolutamente todo empieza ahora.